siervo vigilante, ¿ya? Y el siervo infiel. Y vamos a tomarlo sobre la base de las 10 vírgenes, que es un tema para cualquier predicador con experiencia, podría ser, digo yo, obviamente dirigido por el Espíritu Santo, una muy buena predicación para estos tiempos. Pero digamos que Dios nos llama a estar preparados. Todos sabemos que la segunda venida del Señor está a la vuelta de la esquina y que necesitamos estar preparados. Y quise hacer énfasis porque así el Señor me ministró. Yo soy un pastor llamado por el Señor, no es una profesión. Si no hubiese sido llamado por Dios, no sería pastor. Yo tengo mi profesión, soy periodista y estaría más bien metido al 100% en mi profesión como periodista, pero porque el Señor me llamó, solamente por eso estoy parado frente a ustedes detrás de este púlpito. Si no, no lo hubiese hecho, amados. Y es muy importante eso. Así que esta prédica está dirigida a toda la iglesia, pero aquellos que son siervos, y siervos no solamente son pastores, son los que servimos en la iglesia, en los diferentes departamentos, los que estamos activos sirviendo al Señor en algo. Y si usted no ha servido al Señor o va a servir al Señor o todavía no lo ha hecho, lo hizo en el pasado y está pasivo, déjeme decirle que usted sigue siendo siervo, sierva del Señor, si el Señor te llamó a hacer. De hecho, todos tenemos dones y los dones es para desarrollarlos, los dones es para ponerlos al servicio del Señor. Los dones son dados por el Señor, yo no los creé. Lo que Dios me dio a mí, no, eso vino de Dios. El don de pastorear, la capacidad de administrar, de predicar, de enseñar, eso viene todo del Señor. Yo no lo aprendí en la universidad ni en el seminario, eso me lo dio el Señor, ya que lo fui perfeccionando a medida que me he dado cuenta de lo que Dios ha puesto sobre mí, la gran responsabilidad para ministrar mi vida, ministrar la vida de la iglesia y de mi familia. Así que eso es muy importante. Todos tenemos dones y de una u otra manera esos dones tienen que ser desarrollados, tienen que ser activados. Y no para nosotros solamente, es para la honra y gloria de nuestro Señor. ¿Cuánto lo entendemos de esa manera? Muy bien. Vamos a la palabra de Génesis, capítulo 4, y luego vamos a saltar a Mateo, capítulo 25, amados. Dice Génesis capítulo 4 versículos 3 al 5. Aquí terminé yo la prédica que no alcancé, ¿verdad? Muy bien, dice: y sucedió que Caín trajo una ofrenda al Señor del fruto de la tierra. Abel por su parte trajo también de los primogénitos de su rebaño y de sus porciones de grasa. Y el Señor tuvo en cuenta a Abel y su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no los tuvo en cuenta. Entonces Caín se enojó mucho y su semblante decayó. Wow. Cuando yo leí este texto, que no sé cuántas veces lo habré leído en mis años de convertido, dije, bárbaro, me estaba sacudiendo. Y yo, ¿cómo estará mi semblante? ¿Ya? Dije, santo Dios, bien interesante. La pregunta que yo quiero hacer es, cuando Dios te llama a hacer algo, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cómo, cuando sabemos que Dios nos está llamando a hacer algo, cómo respondemos a ese llamado? ¿Qué tan preparados o listos o decididos, con buena gana, estamos dispuestos a aceptar ese llamado del Señor? Vemos a dos hermanos en la familia de los primeros padres nuestros en esta tierra, Adán y Eva. Dos hermanos con actitudes diferentes. Dos hermanos que marcaron la vida sí o sí de lo que nosotros somos también hoy en día, Abel y Caín. Y luego surge, leyendo este texto, amados, la pregunta del millón: ¿por qué dice aquí que el Señor tuvo en cuenta a Abel y su ofrenda, mas no así la ofrenda que dio Caín? Este mensaje es para los nacidos de nuevo.
Este mensaje es para la iglesia del Señor. Este mensaje es para los servidores. Este mensaje somos para los que nos consideramos siervos del Señor. Pastores, evangelistas, profetas si los hay, apóstoles si los hay hoy en día. Abel tenía a su hermano Caín, mayor que él, pero crecieron, digámoslo así, con dos perspectivas diferentes, dos corazones diferentes. Es bien interesante que Caín conocía de Dios, conocía a Dios. Seguramente en ese tiempo no había templo, estaba comenzando la vida de los seres humanos y le ofreció un altar al Señor y con ese altar vino su ofrenda. Abel hizo lo mismo. Y van a ver que en la historia de las 10 vírgenes, las 10 salieron a recibir al esposo, al novio. Pero solamente la mitad de ellas lograron recibirlo. Pero las 10 se prepararon. Solo que unas bien y otras mal. Pero estaban invitadas a recibir al novio. Aquí encontramos a Abel y a Caín, que ambos ofrecieron ofrenda. Entonces conocían de Dios ambos. Pero la pregunta es ¿por qué Dios acepta la ofrenda de uno y del otro no? Y a mí me ponía a reflexionar esto esta semana. Señor, lo que yo estoy ofrendando, mis ofrendas a ti, son bien recibidas, Señor. Y me hacía esa pregunta. Lo estoy haciendo. Y cuando estoy hablando ahora de ofrenda, no estoy hablando solamente del dinero, amados. No, estoy hablando de todo mi ser, el del tiempo que yo le dedico al Señor. No solamente sirviéndolo en la iglesia como pastor, sino en mi tiempo personal. En mi tiempo personal, si le estoy ofrendando al Señor el tiempo suficiente, probablemente en la oración, aunque no debería llamarse una ofrenda, porque es una obligación, es algo necesario, es un deber de un cristiano hablar con Dios. Es una herramienta para nosotros. El tiempo que yo le dedico estudiando la Biblia para mi devocional personal, no para predicar, es para mi devocional personal. Señor, ¿le estoy dedicando el tiempo real? ¿Le estoy ofrendando tiempo de calidad? Y como pastor a veces es más difícil porque como mantengo ocupado todo el tiempo sirviendo al Señor, a veces pienso que lo estoy haciendo bien porque estoy activo, estoy sirviendo. Pero lo que estoy haciendo como pastor, Señor, ¿te está agradando? ¿Me está recibiendo esta ofrenda, este servicio? ¿Me lo estás recibiendo con agrado? ¡Wow! Y así el Señor me vino ministrando. Y la pregunta para ustedes, amados, es ¿por qué si los dos llegaron y ofrendaron, por qué a uno le dijo, listo, la acepto, a este, ¿por qué si los dos venían con la misma actitud de ofrendar? Wow, una buena pregunta. ¿Por qué rechazó la ofrenda de Caín? Y sabe, amados, usted va a encontrar cantidad de estudios bíblicos con diferentes interpretaciones. Algunos teólogos dicen una cosa y otros dicen otra. Pastores iguales. Pero yo le voy a compartir lo que el Señor puso en mi espíritu, en mi corazón, sobre este tema. ¿Por qué el Señor tuvo en cuenta la ofrenda de Abel y no la de Caín? Yo no sé si usted a veces o alguna vez se ha sentido rechazado por Dios. Jamás el Señor nos rechaza. Es nuestro pecado, es la actitud de nuestro corazón que nos hace sentir rechazados. Y depende también, porque la palabra de hecho dice que Dios al soberbio lo rechaza. ¿Será que Caín tenía un corazón soberbio? Y aunque ofrendaba, lo hacía con orgullo, con un corazón no agradable delante de Dios.
Cuando venimos al alfolí, como lo hicimos ahora, ¿cuántos se acercaron con un corazón alegre al Señor, con gratitud? Y por ahí, amados, encuentro yo la diferencia de la ofrenda de un hermano y del otro. Fíjese que en el texto de Génesis 4, la palabra de Dios especifica de alguna manera la clase de ofrenda de Abel, pero no especifica la clase de ofrenda de Caín. Dice que Caín trajo una ofrenda al Señor del fruto de la tierra. Era un labrador, fantástico, fruto de la tierra. Y yo me imagino, amados, conociendo a algunos amigos campesinos que hablan de las primicias. Estos fueron las primicias. Yo recuerdo años atrás, por años, estuvimos en Canning Town recibiendo fruto de la tierra, papas, zanahorias, manzanas. Yo no sé si acuerdan, tal vez Chile, ¿verdad? Habían dueños terratenientes acá, cristianos, dueños de haciendas y en tractomulas. Las primicias que salían de los frutos de su tierra, de sus fincas, las donaban, la entregaban como ofrenda al Señor y se la mandaban a las iglesias. ¿No es eso maravilloso, amados? ¿Se acuerda, Chile? Y todas las iglesias de Newham, todas, no solamente éramos nosotros, podíamos ir, a veces hasta las llevaban a la iglesia y nosotros las repartíamos. No sé si se acuerdan, ¿se acuerdan? Era maravilloso. ¿Y cómo? Y esto eran tractomulas llenas. Dueños de haciendas que entendían ese principio de la ofrenda, de las primicias, de darle lo mejor al Señor. Y es increíble. La gente decía, wow, ¿cómo así? Esta gente tiene que estar muy tapada de dinero para hacer esto. No, estaban ofrendando al Señor. Más allá del dinero era la actitud del corazón de esta gente. Y yo entendí y decía, wow, con razón el Señor les bendice tanto. Y es un tema bien difícil, amados. Pero miren la actitud, volviendo al tema de Abel y Caín. Fíjense ustedes, amados. El relato continúa diciendo que Caín siguió enfadado. Y estaba tan enfadado que terminó asesinando a su hermano Abel. ¡Qué bárbaro! Conocía de Dios, le trajo ofrenda y terminó matando a su hermano. Enfadado. Dice que se enojó. Dice, se enojó mucho Caín. ¿Con quién se enojaría Caín? ¿Con Dios? ¿Con su hermano? ¿Le dio envidia? Y dice que su semblante decayó. ¡Wow! Tremendo. Entonces la ofrenda de Caín no fue aceptada. ¿Qué tenía la ofrenda de Caín que la hacía inaceptable? Mientras que la ofrenda de su hermano la hacía aceptable. Usted y yo tenemos que tener mucho cuidado, amados, con lo que damos y cómo lo damos. Es interesante esto para saltar ahora a las 10 vírgenes. Y lo que el Espíritu Santo me decía, amados, en esta, me marcó, me estremeció. Entendí, amados, más allá de mi conocimiento intelectual, de todo lo que yo he leído sobre el tema con los teólogos y demás, es que Dios ofrendó como lo manda Dios. Por eso Dios lo aceptó. Dios lo ofrendó, Abel ofrendó a Dios como Dios lo manda. Abel lo hacía con su lámpara. Pero no solamente él tomaba la vasija con la lámpara, sino que ofrecía más de lo que había ahí en esa lámpara encendida. Él daba un poquito más extra. ¿Por qué? Porque tenía un corazón agradecido con Dios. Porque para él era un honor, una honra poder ofrendarle al Dios que le había dado vida. Mas no así Caín. Caín daba de lo que tenía, con orgullo, con soberbia. Probablemente venía y hacía el altar y ofrendaba,
pero no con un corazón conforme al corazón de Dios. Y ahí la gran diferencia de cómo yo sirvo como pastor. ¿Por qué lo haga? ¿Por qué sirvo yo como pastor? ¿Por ganancia deshonesta? ¿Por querer mostrarme? ¿Por ego? ¿Por fama? ¿Por qué? ¿O lo hago con una actitud diferente? Porque sé que Dios me ha llamado, porque Él es la cabeza de la iglesia, no soy yo, porque Él es el que me dirige. ¿Por qué ofrendo yo? ¿Para qué ofrendo yo? Wow, amados. Y esto me ministraba, decía, Señor, yo quiero ordenar mi corazón delante de ti. Había en Caín orgullo y en Abel, esa era la diferencia, había humildad. ¡Wow! ¿Qué diferencia hizo que Dios aceptara una ofrenda y no las dos? Y ambos ofrendaron. Probablemente Abel lo hizo con más fe, mas no así Caín, que dio la ofrenda, pero no fue una ofrenda selectiva. Póngale cuidado a esto, amados. Mientras que la ofrenda de Abel fue de lo mejor. Mire usted en Génesis, vuelva a leer en su Biblia y ahí encuentra la diferencia. Sobre la ofrenda de Abel, la Biblia dice algo más que no dice con la ofrenda de Caín. Dice, menciona porciones de grasa, dice de lo especial, primicias. ¿Dice o no dice en su Biblia eso? Bajo esta interpretación, amados, wow, Abel consideraba a Dios bien digno de un honor especial para ofrendarle. Wow. Es un honor ofrendarle a Dios. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado la vida. Dios me ha dado estos animalitos, estas ovejas. Dios me ha dado este terreno. Dios me ha dado esta casita. Dios me ha dado salud. Todavía estoy vivo a pesar de que muchos han muerto en este tiempo. Por lo tanto, Dios es honor de que yo le ofrende lo mejor. Caín tenía otra actitud. ¿La estamos cogiendo, amados? La iglesia es probable que se divida en dos, como las 10 vírgenes, como estos dos hermanos que estaban divididos en el tema de la ofrenda. Abel ofrendaba por gratitud. Caín ofrendaba por obligación. Eso me conmovió a mí, amados. Pues si el Señor lo dice, está en la Biblia, pues hagámoslo. Hay que hacerlo, hay que sacarlo. Vamos a ofrendar por obligación. Pero repito, no me estoy moviendo solamente en el tema del dinero, en el tiempo. Yo pensé que iba a decir amén. En el tiempo, cuando tú le dedicas tiempo al Señor para estudiar la Biblia, ¿lo hace por obligación o lo hace por gratitud al Señor? Porque es un gozo sumergirse en la palabra de Dios. Cuando usted va a orar, ¿se duerme o se mantiene activo? Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Amado, mire usted, lo más probable es que sí, Caín venía y ofrendaba, pero lo hacía más porque tenía que hacerlo. Debía de hacerlo, no por gratitud al Señor. Wow. Y la ofrenda de Abel, amados, dice de los primogénitos. Para mí, amados, puede haber indicado su comprensión. Era un hombre que entendía que el producto de su rebaño no era porque él se madrugaba a las 5, 4 de la mañana, luchaba seriamente por su trabajo, sino porque él consideraba que aún con todo eso, con todo lo que él hacía, responsable con lo que tenía, Dios lo bendecía. Y entonces, para uno llegar a esa conclusión, amado, tiene que haber cierto grado de humildad en el corazón.
para uno reconocer que todo viene de Dios. No porque a mí me preguntan a veces, yo nunca he contado, pero me preguntan algunos, incluso siervos, ¿no? Pastor, yo he estado en 30 países. ¿Vos en cuántos has estado? Y yo ni siquiera los he contado. Le digo, yo en varios. Es probable que algún día diga, voy a contarlos, pero no me tomo el tiempo en contarlos. Pero he estado en más de uno. La gratitud al Señor, el reconocer que todo viene del Señor. Yo creo que esta semana he estado triste por lo de Sammy, por lo de mi madre, y también porque están los Juegos Olímpicos en Japón y no pude viajar. Mire, Juan Carlos, ahí está. Ya hicimos lo del avión, me iba a ir hasta, eso fue un regalazo de Dios, ¿verdad, Juan Carlos? Me iba a ir hasta en business class, o me iba a regresar, algo así, ¿no? Uno de esos dos, iba a estar no sé en dónde, iba a regresar, iba a estar en Tokio. Y resulta que el proyecto se acabó. Dijeron, no, necesitamos cuidarlos, no vamos a ir, vamos a cancelar. Y yo viendo la inauguración dije, cara, y fuera de eso el Facebook me recuerda recuerdos de los otros olímpicos donde he estado, en la China, en Sudáfrica, en Grecia. Y digo, wow, hubiese querido vivir 40 días con los japonesitos, comer sushi. No sé si aguantaré, pero no me gusta mucho el sushi, pero bueno, buscaré sushi chicharrón, tal vez por ahí. Eso le dije yo a Sammy, su chicharrón. Pero bueno, y me daba como tristeza, decía, pero no, gloria a Dios, Señor, gracias. Igual, aquí estoy de aficionado y celebré el triunfo de Carapaz, ¿verdad? Este muchacho, ustedes si conocieran la historia de él, le he preguntado a algunos hermanos ecuatorianos, yo sé que todos saben, pero algunos hermanos ecuatorianos en el pasado, cuando quedó tercero en el Tour de Francia, ¿usted sabe quién es Richard Carapaz? No, un ciclista, no saben. Pero ahora que ganó la medalla de oro, todos se montan en el bus de la victoria. Chacho, bien humilde, bien pobre. No lo querían en Ecuador, el gobierno no les ayudó, nada. Se tuvo que ir a Colombia desde temprana edad. Y ahí en Colombia, las montañas, con los escarabajos colombianos, ahí se formó. Es un tremendo ciclista. Y sabe algo, amados, algo que yo he aprendido yendo, no sé a cuántos olímpicos he ido, desde Barcelona 92 he estado yendo a los olímpicos, menos este. Cuéntelos, cada 4 años. Es diferente el ambiente. No importa si usted es chileno, es argentino, es colombiano, es ecuatoriano, es centroamericano, es mexicano. Pareciéramos que fuéramos una nación. Cuando alguien, un latinoamericano, gana una medalla, así sea de bronce, todo el mundo celebra, mano. En la Villa Olímpica, la prensa, todo el mundo celebra. Es algo curioso, ¿verdad? Porque somos un continente nuevo, ¿verdad? De los más pobres, de los más necesitados, y un triunfo de uno de nuestros atletas es un gozo para todos. Y aunque se iza la bandera y todo eso, hay gozo en nosotros latinoamericanos, porque un atleta de América Latina gana medalla. Y es tremendo, eso lo viví yo. Yo estuve con Jefferson Pérez cuando ganó la medalla de plata en Pekín. Antes se había ganado la de oro. Son las únicas medallas que ha ganado Ecuador en Juegos Olímpicos. Y Jefferson Pérez estaba ahí estaba conmigo. En el 92 estuve con los atletas ecuatorianos en la Villa Olímpica. Bueno, pero lo que quiero decir es esto, amados, es el tema de la humildad contra el tema del orgullo. Y algo que caracteriza a este ciclista fue eso, la humildad. Para ganar, para competir, se fue solo, prácticamente solo hasta Japón con su pequeño equipo, creo que 2 o 3, y pudo ganar una medalla. Así que qué tremendo el trabajo, la disciplina y la humildad, amados. Y yo creo que era algo que tenía Abel para dar esa clase de ofrendas. Él no daba del fruto de las ovejas, él daba algo extra. Él escogía las mejores, las primicias para Dios. Nosotros, ¿qué le estamos dando a Dios? Nosotros, ¿qué le estamos ofreciendo a Dios? ¿Le damos porque ya es una obligación y lo entiendo? ¿O lo damos porque hay gratitud en nuestro corazón y reconocemos que Dios es el que nos beneficia de todos sus favores? Vamos a Mateo capítulo 25, por favor. Dice en la parábola de las 10 vírgenes: oiga, amados, siervos
Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron, dice, salieron a recibir al esposo. Las 10 vírgenes tomaron sus lámparas y salieron a recibir a su esposo. Las 10 invitadas a recibieron el llamado y tomaron las lámparas. O sea que de alguna manera se habían preparado para salir a recibir al esposo. Y dice cuando dice 5 de ellas, versículo 2, eran prudentes y 5 insensatas. Mire ustedes, amados, así como había división entre Abel y Caín en el concepto de darle a Dios, pareciera que la iglesia de los últimos tiempos, porque esta prédica y esta porción de la escritura se refiere a estos últimos tiempos, al estar preparados para el retorno de nuestro Señor Jesucristo, y da a entender de alguna manera que como que la iglesia se dividiera en 2 grupos, en los prudentes y en los insensatos. Y dice la escritura, dice, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Wow. Esto no lo dije esta mañana. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Las primeras tomaron lámparas con el aceite que tenía, pero estas otras, las prudentes, tomaron sus lámparas y le pusieron o tomaron algo extra. Mire la gran diferencia. Lo que hizo Abel fue darle algo extra a Dios, de lo mejor. No le dio, pues son 10 ovejas, vamos a darles el 10% de 10, tome una. No, digo, voy a darle lo mejor. Esta que tiene grasa, esta es la mejor, esta es la más bonita, la más perfecta, esta es excelente, en honor a ese Dios que me bendice. Wow, mire la diferencia. Y mire estas, tomaron las lámparas como las imprudentes, pero dijeron, por si acaso se nos apaga, llevemos algo extra. Prudentes. Las insensatas no llevaron aceite en sus vasijas. Sin embargo, mire, amados, si usted lee el versículo 8, léalo, cuando dice se apagan, ¿cierto que sí? Muestra que las lámparas que ellas llevaban estaban encendidas mientras se durmieron, porque ocurre que se durmieron las 10, porque no llegaba el esposo. Y no resistieron como aquellos apóstoles cuando Jesús los llamó al monte a orar, Getsemaní. No aguantaron y se durmieron. Me gusta la porción de la Biblia Dios habla hoy. Mire lo que dice y compárela con la Biblia que usted tiene. Dice así: no las llama imprudentes, las llama las despreocupadas. Hay una porción de la iglesia despreocupada hoy en día. Mire, dice, las despreocupadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. O sea que las llevaron con el aceite puesto ahí, pero no llevaron, en caso de que el aceite se terminaron, el extra. ¡Wow! La necesidad de una vasija, amados, pareciera indicar que la espera habría de ser un poquito larga, y las prudentes dijeron, bueno, en caso de que se demore, porque no sabemos la hora ni el día, no sabemos a qué hora nos van a llamar, si por la mañana, por la tarde, por la noche o a la madrugada, entonces por si acaso seamos prudentes y llevemos un poquito más de aceite. Mire usted, wow, lo que quiere decir que el aceite adicional pareciera también especial para Dios. ¿Ya? Ahora, fíjense en los versículos 3 y 4, amados. Fíjense en los versículos 3 y 4. Yo quiero que analicemos, aquí tengo un poquito más de tiempo, analicemos los ingredientes de la parábola. Fíjense que habla de lámparas. Una lámpara es un recipiente para echar aceite. ¿Con qué propósito? Generar luz. Entonces, ¿qué representa la lámpara, amados?
Esto representa la lámpara en esa parábola, nuestro corazón. Este es un recipiente. En el corazón, ¿no dijo Jesús que estaban los malos qué? ¿Que estaba aquí? No acá, aquí. En el corazón, ¿verdad? Es un recipiente donde se guardan las cosas aquí que hacen que las personas actúen. Es en el corazón. Mire usted lo que dice Isaías hablando de Lucifer. Dice en Isaías 14, dice, tú que decías en tu corazón. A veces pensamos, estoy pensando, pero sale del corazón. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Su corazón se llenó de maldad y pecó. Wow. El corazón. Por eso cuando se llena bien el corazón, la resultante es obediencia. Cuando no se llena, la desobediencia. Encontré este texto en Isaías también. Porque de sábado a sábado vendrán todos a adorar delante de mí, diciéndole al pueblo judío, vendrán todos a adorar delante de mí. El tema de la obediencia no es un acto sola vez. A veces pensamos que es una sola vez y no es una sola vez. El acto de la obediencia con Dios es algo continuo, es algo que permanece. Hoy debo ser obediente. Mañana pasó, mañana dentro de un año, yo como hijo de Dios debo ser obediente. Es un acto continuo y permanente. Tiene que fluir la obediencia. Y para que eso suceda, yo tengo que estar siendo renovado por el poder de la palabra. Wow. Ya hablamos entonces de el corazón, que representa ¿qué? La lámpara. Bueno, ahí en esos dos versículos se habla del aceite, para los que están anotando. El aceite. ¿Qué es el aceite? Es el combustible ahí en la lámpara. ¿Para qué? Para que prenda, para que haya luz. Para que fluya. Para que no haya oscuridad. Y el aceite necesita de un recipiente que es el corazón en nosotros, para ser almacenado. Y de donde debe extraerse para que cumpla su cometido de alumbrar. Ustedes ya han escuchado mucho hablar, de acuerdo a la Biblia, que puede representar el aceite. Tiene una relación con el candelabro. Los que hemos ido a Israel tantas veces, nos fascina ir a ese lugar allá en Jerusalén, en la amada Jerusalén. Oramos por la paz de Jerusalén y vemos esa menorá gigante y nos tomamos fotos. Y yo siempre anhelo que el guía nos explique, no importa que me la repita cada año. Cada vez que voy me gusta escuchar la explicación de todos los símbolos y los signos que tiene la menorá. Bueno, ¿y para qué es la menorá? ¿Para qué sirven los candeleros? Para alumbrar, para alumbrar. Así que, wow, para dar luz. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces ahí está, amados, el aceite. Y luego esos dos versículos nombran esta palabra vasijas. Las vasijas. Entonces tenemos ahora tres, ¿verdad que sí? Lámparas, aceite. Y estas mujeres, estas vírgenes tenían también vasijas, que es un elemento adicional, donde se guarda el aceite especial. Que eso fue lo que no llevaron las 5 imprudentes. Una vasija adicional con aceite. Las prudentes sí lo hicieron. Y ahí se guarda entonces el aceite especial. Aquel aceite, escúcheme bien, que servirá solo para el final. Amado, entiéndame esto, que tú tengas una vasija con aceite adicional para los últimos días. No se vaya solamente o no se mantenga con la lámpara encendida, que haya algo extra para estos últimos días, que son duros. ¿Usted se imagina, amados? Si estos días son duros, y usted y yo estamos viendo, el Señor permitiéndonos ver lo que va a ser pre-gran tribulación, lo que estamos viviendo.
con tantas cosas que están ocurriendo, tristes. Jeremy me decía, papá, predique algo positivo, algo que anime, porque hay tantas cosas malas. El 90% de lo que usted ve en la televisión, de las noticias, todas son malas. Muertes, destrozos, incendios, inundaciones, a veces donde menos se cree, en Alemania, en Bélgica, en la China, la capa de ozono todavía destrozándose aún mucho más. La cosa está triste, las manifestaciones en todas partes. No solamente en Colombia están los bárbaros, también hay gente inconforme en Irán, en Cuba, en países democráticos y en países como Cuba. Cientos de pastores presos en la China, en Irán, en Cuba, solo por hacer lo que yo estoy haciendo ahora, predicar la palabra de Dios. La vasija es el elemento adicional que servirá solo al final. Es un aceite que tendrá esa vasija que se utilizará solo en el momento en que venga el esposo. Y entonces, amados, ¿qué puede representar la vasija o las vasijas? Y al Señor, ¿qué puede representar? Enséñame. Y de todo lo que yo he leído y he estudiado sobre este tema a través de los años, y de pronto viene a mi corazón esta palabra, las obras. Las obras. Porque las obras, porque no es suficientemente creer en Dios, no es suficiente solamente. Es necesario efectuar las obras que dan testimonio de nuestra creencia, de nuestra fe. ¿Qué dice la bienaventuranza? Bienaventurados son los que oyen, bienaventurados son los que leen y bienaventurados son los que hacen las obras, los que hacen, los que actúan la fe. Wow. No, pastor, yo tengo llamado de Dios, pasan los años. ¿Qué, hermano? No, yo sigo esperando que el Señor me confirme. ¡Qué barbaridad! Las cosas escritas en este libro, la práctica de la palabra de Dios nos concede un espíritu especial, amados, que soportará la vida de las vírgenes prudentes. ¡Wow! Que en sus vidas cumplieron e hicieron conforme a la palabra. Esas 5 que lograron entrar, hicieron conforme al corazón de Dios. Abel entró a la aceptación de Dios porque hizo conforme al corazón de Dios. Caín fue llamado. Las 5 imprudentes fueron llamadas a recibir al esposo, pero no fueron aceptadas. Wow. ¿Sí notan la diferencia, amados? ¿Qué dice el versículo 5? Y tardándose el esposo, cabecearon ellas y se durmieron. Como dije antes, les pasó lo mismo que le pasó a los apóstoles que no pudieron velar con el Señor. ¿Qué pasa cuando se duerme? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo tengo un vicio, yo soy muy radiofónico. Yo me acostumbré al tema de la radio más que a la televisión. He trabajado en los dos, en la televisión y en la radio, fíjese, pero me gusta más la radio. Si yo enciendo la radio y muchas veces me quedo con la radio prendida, especialmente el internet y mi iPad. Me quedo dormido y la radio ahí cuando me despierto 2, 3, 4, 5 de la mañana y con el radio prendido. Y a veces lo apago y muchas veces no, sigo ahí. No, aparentemente no me afecta el tema de la radio. Pero fíjese, amados, ¿qué pasa cuando yo me duermo y la radio prendida? Pues no me doy cuenta de lo que está pasando. ¿Qué música cantó? ¿Qué dijo el otro periodista, el locutor? Si habían entrevistas. Generalmente escucho entrevistas, temas de interés y todo eso. No me doy cuenta de nada. ¿Qué le pasó a estas 10 vírgenes que se durmieron con las lámparas encendidas? No se daban cuenta de lo que pasaba a su alrededor, y cuando despiertan escuchan el llamado que ya
ya viene el esposo, se paran, preparan y cuando se dan cuenta y miran la lámpara es que el aceite se está acabando. Seguramente la luz ya no era tan brillante como en un principio, ya estaba gastada o gastado el aceite. ¡Wow! Bueno, a mí me recuerda esto como el carácter tibio de la iglesia de la Odisea. Trae tu pieza, no se prepararon, no fueron prudentes. Ahora, si las insensatas se hubieran dormido y hubiesen llevado algo extra, no hubiesen tenido problema como las prudentes. O si no se hubiesen dormido, hubiesen tenido tiempo de ir a conseguir más aceite. ¿Sí o no? Hubiesen tenido tiempo para ir a buscar más. Bueno, esto pasa, amados. Esto pasa cuando leemos nuestras Biblias ocasionalmente. A veces, cuando no tenemos una disciplina para leer la Biblia, cuando la leemos solamente de vez en cuando, exactamente pasa lo mismo como las 5 imprudentes. Se les acaba el aceite. Voy a ir a la iglesia para que el pastor ore por mí, para volver otra vez a... No, reencáuchate en tu casa. Métate en ayuno en tu casa y venga con vigor, venga con pasión del Señor a la iglesia, a alabarle, a adorarle al Rey de Reyes. Estoy hablando a los cristianos, a los nacidos de nuevo, a los que ya llevan tiempo en el Señor. No le puedo pedir eso a una persona nueva. No, este mensaje, las 10 vírgenes fueron llamadas, conocían del Señor, sabían que venía, estaban preparadas, pero no se prepararon bien. Abel y Caín sabían del Señor, ofrendaban. ¿Por qué ofrendaban? Porque sabían que había que ofrendar. Pero la actitud. Usted aquí puede salir hoy completamente nuevo, pero mañana usted tiene que seguir con tu responsabilidad. Y el martes, no espere hasta el otro domingo. No, porque si no, estás metido en una religión, en la religión evangélica. Y lo que Dios quiere es una relación diaria contigo, no una religión. Wow. Estas 5 imprudentes no pudieron velar y pensaron que el Señor se iba a tardar. No, aquí hay suficiente aceite. Tranquilo que no va a pasar nada. Mira que es que, fíjese, cuídese. ¿Usted estuvo con una persona contagiada? Sí, pero mire, yo estoy bien, estoy sano, no tengo ningún problema. Cuídese. No, pero a mí no me pasa nada. La prudencia, la insensatez. Una de las dos, la que escojamos, al final tiene un final. Mire lo que dice segunda de Pedro 3. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, como las 5 imprudentes, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice todos. Pastor, usted se tiene que arrepentir también. Esa palabra como que ya no está de moda para los predicadores. Nos tenemos que arrepentir, es una constante. Buscar la santidad es una constante. El amado pastor no quiere que ninguna de sus ovejas se pierda. El pastor de pastores. Pero parece que la iglesia se divide según estas 10 vírgenes. Que las familias se dividen como estos 2 hermanos, Abel y Caín. Parece que hay una división. Aquí la cuestión es, ¿de qué lado estás? ¿Del lado de Abel? ¿Del lado de las prudentes? ¿O del lado de Caín? Del lado de las insensatas. Aquí la pregunta es esa. Fíjese en el versículo 6. Mire que esto no lo prediqué esta mañana. Dice, y a la medianoche
se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Wow. Aquí es donde más claramente, amados, se ven dos grupos de hijos de Dios. Mire usted, los que duermen y quedan encerrados entre las paredes de este mundo lleno de pecado de la Babilonia, y los que se encargan de producir un fuerte clamor. Wow. Versículos 7, 8 y 9. Dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. Dice que todas, las 10. Y arreglaron sus lámparas. Mire usted, las 10. Las 10. Las insensatas también lo hicieron. Mire usted que a veces los insensatos también hacen cosas buenas. Mire usted. Y dice, y las insensatas dijeron a las prudentes. Ahí está la clave. Aquí está la cosa. Aquí está el problema. Danos de vuestro aceite. Hermano, ore usted por mí, porque Dios a ti te escucha más que a mí. Why? ¿Por qué? ¿Por qué a veces algunas personas le dicen a usted, ore por mí porque Dios te escucha más a ti que a mí? ¿Por qué? Si Dios no hace acepción de personas. ¿Qué pasa en el que está pidiendo esa clase de petición, de oración? Y dice, porque nuestras lámparas, dice las insensatas, le piden aceite, dice, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Sí ven? Mas las prudentes respondieron. ¿Qué fue la respuesta de las prudentes? Hay gente tan noble, amados. Yo creo que yo he caído más de uno de esos. Más de una vez he caído yo de eso. Pues bueno, sí, tome. Y después yo digo, uy, ¿yo por qué? Me falta ahora. Cuando ya no tengo y necesito de lo que di, digo, ¿y por qué lo di? No, eres un buen cristiano, eres muy buena gente. Les voy a decir algo aquí en este texto, amados, que de pronto va a hacer reflexionar a más de uno. Miren lo que respondieron las prudentes. Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Mire que las prudentes no dice, no, nosotros, yo creo que los paisas, los colombianos, no sé, tal vez, no sé en Ecuador, no sé en otro país, pero hubiésemos dicho, ¿sabe qué, hermano? ¿Y por qué no va a la tienda y compra? Y una vez me compra a mí un poquito más. No. Estas prudentes dijeron, no, compren para ustedes mismas. Mire qué prudencia, ¿no? Nosotros a veces exageramos un poquito, ¿verdad? Ya, no sea malito, pastor, no sea malito, hágale. Fíjese, y entonces uno se conmueve, ¿verdad? Y uno puede dar, pero déjeme decirle algo. Este texto a mí, amados, me ministró. Hay cosas que no se pueden prestar. Y no es miquinga, no es tacañería. No es porque usted sea malo, pero hay cosas que no se pueden prestar. Escúcheme bien. Por favor, note lo que está pasando con estas 10 vírgenes. Las 10 reconocen el llamado. Las 10, amados, reconocen el llamado. Las 10 ajustan sus lámparas para reconocer de dónde viene el clamor. Tienen que ajustar las lámparas porque se quedaron dormidas y las lámparas con el aceite se estaba acabando, y entonces tuvieron que despertar, arreglarlas, ajustarlas y decir, ¿de dónde viene el llamado? ¿Dónde está la luz? ¿Dónde es que está la puerta? Necesitaban ver para entender, para discernir el llamado. Ay, amado, las necias se dan cuenta que no tienen suficiente luz. Póngale cuidado a esto. Estas mujeres insensatas dijeron, no tenemos para ver, entonces vamos a tener que pedir prestado. Ojo con eso, amados. Ojo con eso. ¿Qué es lo que usted no puede prestar? El conocimiento de la palabra de Dios. A veces, amados, para algunos es tarde obedecer la invitación.
tan especialmente el Señor nos hace. Miren lo que dice Apocalipsis. Unge tus ojos con colirio para que veas, dice Apocalipsis. Unge. Bueno, para muchos ya no está el ungüento. Se vive una vida cristiana así. Para muchos ya no existe la intercesión, no. Para muchos ya no existe el ayuno. No, pues, sí, yo oro aquí un ratico ahí mientras. No, pues ya. La disciplina espiritual de leer la Biblia todos los días es que me aburre, me quedo dormido. Estoy tan cansado que... pero necesitamos ver. Pero alguien me dará prestado. Voy a la iglesia el domingo y ahí está. La cosa está ahí, súper bien. Wow, amados. ¿Sí están recibiendo el mensaje, amados? Wow. Apocalipsis 22 dice: el que es injusto sea injusto todavía. El que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Es una constante todavía. Santifícate. Es algo que debe existir siempre. Es una constante el estar santificados. Bueno, amados, para ir terminando, al grupo de las insensatas pertenecen las personas que tardan en prepararse para el día del Señor. Ahí está. Parece que hay un grupo en la iglesia. Digo en la iglesia general. No podrán hacerlo en el tiempo de la angustia, amado, ni en ningún momento subsiguiente. Miren lo que les pasó. Se abrió la puerta, no estaban ahí. Entraron las prudentes, se cerró y por más que tocaron no se le abrió. Que no nos pase a nosotros, amado. Que no nos pase a nosotros. Wow. Es importante entenderlo. Todavía tenemos tiempo, aún en medio de esta crisis, de esta pandemia, para que usted y yo nos preparemos, aprovechemos bien el tiempo. Porque luego, por más que clamemos, la puerta no se abrirá si nos quedamos fuera. Y justifiquémoslo. Tú sabes, Señor, que soy humano, que me quedé dormido, pero otros también se han quedado dormidos y no le pasó esto. No va a haber excusa. ¿Qué es que se me olvidó? No va a haber excusa. ¿Qué es que tenía mucho trabajo? No hay excusa. No hay excusa. Versículos 10, 11 y 12. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él, ¿a dónde? A las bodas. Y se cerró la puerta. Fíjese, amado, que ellas desde el principio de la narración de las 10 vírgenes, ellas estaban listas para encontrarse con el novio. Se fijaron en el novio, no en la boda. Hoy en día mucha gente se fija es en la boda, en la ceremonia, en la fiesta, en la comida y no en la cumpleañera. Y se gastan miles de libras haciendo esa clase de fiestas. ¿No se han dado cuenta de eso? Estamos más preocupados en lo exterior, que se vea bonito, que el vestido, que todo, que la mesa, que la comida salga bien. Y la quinceañera o el cumpleañero, chévere. Ayer me mandaron un vídeo de un señor que estaba cumpliendo años y le llevaron mariachi, le llevaron un poco de cosas y todo el mundo gozándose, emborrachándose y el pobre hombre ahí, hermano, en sus 75 años, nadie le ponía cuidado. ¿Quiénes estaban gozando ahí? Hay que tocar madera, amados. Es tremendo. Mire, ellas se concentraron en el esposo, no en las bodas. Fue al final aquí que dice, y dice, se cerró la puerta, dice, estaban preparadas y entraron con él a las bodas. Nuestro foco tiene que ser Jesús, el autor y consumador de la fe. Mire usted. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos.
Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. ¿Pero por qué? ¿No le parece eso fuerte? Y decía: Señor, pero qué fuerte. Pero si las 10 reconocieron, te reconocieron en un principio, fueron, prepararon las lámparas y estaban con las otras 5. Pero qué falta de piedad o qué del Señor. ¿Qué pasó ahí? No, no. Es que Dios es un Dios de disciplina, de orden. Nosotros somos los desorganizados, los que justificamos. Dios nos pide excelencia, amados. Y mire, pero qué fuerte, de cierto os digo que no os conozco. Wow. Y entonces esta porción me llevó al libro de Amós. Mire lo que dice Amós capítulo 8. Dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, mire, para estos tiempos, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Wow. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová. Y dice el Señor en su palabra: y no la hallarán. Qué fuerte eso, amados. Eso me estremeció, amados. Porque siempre hablamos de un Dios amoroso, generoso. Un Dios que nos entiende, que nos comprende. Y dice: y van a ir con hambre, no de comida, sino de la espiritual. Y van a ir a uno y al otro, y no hallarán. Terrible futuro espera a quienes no han tomado en serio, amados, la palabra del Señor. Y no están preparándose para la venida del Señor. Este es el mensaje, amados. Tenemos que estar preparados para lo que sea. A mí me entristece, a veces me hierve la sangre. Yo estoy no sé en cuántos grupos, me tengo que salir de grupos, me meten sin pedirme permiso a veces. De pastores, de ministros, de diferentes índoles. Y a veces escucho siervos de Dios y digo: y este es maestro de un seminario bíblico y habla así. La cantidad de pastores que han muerto con este COVID ha sido impresionante, el número. Aquí en el Reino Unido, pastores ingleses han muerto. En Estados Unidos, en América Latina, pero en cantidades en México, en Nicaragua, en Bolivia. La cantidad en Argentina. Me escribió una hermana hace 2 semanas. Por la pastora que estábamos orando, se murió. Y se murió la mamá. Quedó el pastor solo. Pero en México y en Nicaragua hay iglesias que han quedado casi sin nada en número. Se murió el pastor, la pastora, toda la familia. Se murieron casi todos los miembros de la iglesia. Casi desaparecen iglesias. Y algunos tirándoselas de profetas, de muy espirituales, juzgando. Eso es que estarían en pecado. Ay, Dios, fácil es sentarnos en la silla de Moisés. Muy fácil. Y si te toca a ti, ¿qué vas a decir? Y si te toca a ti, ¿qué vas a decir? Tengo historias impresionantes de pastores que nadie de su familia lo pudo despedirse de él. Creo que ya he contado aquí. De pastores que por la necesidad de su corazón pastoral, sin conocer mucho del virus, salieron corriendo a las casas a imponer manos y abrazar a los enfermos, y también después ellos se contagiaron y murieron. Cantidad de historias, hermano, tristes. Y es mejor y orar que Dios tenga misericordia y dejarle al Señor que juzgue. Yo creo que algunos el Señor se los ha llevado para que no sufran más, para que disfruten de la gloria de Dios. Yo sí creo que algunos de los que yo conocí que no están, oh Señor, yo creo que Señor, ya tú dijiste: ya hijo, ven, no sufras más, ya has cumplido, te voy a dar el premio. Yo creo que sí.
Pero aquellos profetas, aquellos que les gusta señalar, dicen cosas contrarias. Bueno, pronto lo vamos a saber, porque la venida del Señor está mucho más cerca de lo que creemos. Increíble texto, amados, de Amós, ¿verdad? Dice que no la hallarán. Fíjese lo que dice Mateo, amados. Dice, entonces el rey dijo a los que le servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Así será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Qué le pasó a las 10 vírgenes? Las 10 fueron llamadas, pero el Señor al final tuvo que escoger a 5. ¿Cuáles 5? Las prudentes. Qué triste. Y terminamos con el versículo 13, amados. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La recomendación de nuestro Señor Jesucristo es que debemos siempre estar velando, amados, siempre cuidando que no nos falte ni aceite en nuestra lámpara, ni el extra en la vasija. Asegúrate que tu lámpara tenga buen aceite, que alumbre bien. Y por si las moscas, no olvide mantener su recipiente lleno de aceite, amados. En caso que el Señor se demore un poquito, firmes en el conocimiento de la palabra de Dios. Y si tú estás firme en el conocimiento de la palabra de Dios, también en la profecía, que ya está cumplida prácticamente, amados. En cualquier momento viene el Señor, en cualquier momento aparece. No espere que aparezca el templo allá en Jerusalén. No, eso vendrá después del arrebatamiento, amados. Muchos cristianos me dicen: pastor, pero falta que la roca y que la mezquita y que donde Jesús enseñaba eso quede destruido y se levante el nuevo templo. No, pero no, eso va a llegar después, pero ese templo va a ser para el anticristo. Luego vendrá el del Señor. Antes de esa construcción, el rapto de la iglesia, créanlo o no. Pongámonos de pie, amados. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Le invito a cerrar los ojos un momento, amados, antes de irnos, y le invito a concentrarse delante de Dios a solas. Yo no sé, pero a mí esta palabra me tocó, me estremeció, me exhortó, me alimentó. Dije: wow, Señor, gracias. Me alineó, me balanceó, lo que usted quiera. Porque a veces a uno le parece que uno está bien. Imagínese uno sirviendo al Señor todos los días. Ay, Señor, yo tengo que arreglar cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Usted y yo, la iglesia es privilegiada. Las 10 vírgenes eran privilegiadas. Yo creo que aún Caín era un privilegiado de poder acercarse a Dios y ofrecerle ofrenda. Él no fue rechazado desde el principio, no. Él se pudo acercar a Dios y ofrecerle ofrenda con su hermano. Las 10 vírgenes pudieron prepararse para recibir al esposo. La iglesia del Señor también es una privilegiada. Pero hay más. Pareciera, de acuerdo a este texto, que la iglesia se va a partir en fracciones. Y una irá con el Señor y la otra se quedará y será probada en el periodo de la gran tribulación. No te quedes. Arregla las cosas con Dios. Búsquele en espíritu y en verdad. Anhele lo que Él anhela. Ame lo que Él ame. Busque santidad. Busque rectitud. Busque transparencia. Acérquese a Él con humildad.
Si de estas cosas que he mencionado necesita arrepentirse, ahí a solas con el Señor, nadie más se va a dar cuenta. Y es más, Él conoce tu corazón como conoció el corazón de Abel y de Caín. Lo externo para Él no importa si primero tú no pones a cuenta tu interior, tu corazón delante de Dios. De tal manera que mañana tú vuelvas a este lugar de culto que hemos consagrado como capilla para adorar al Señor como iglesia, y vengas al frente a poner tu ofrenda con un corazón recto, de tal manera que el Señor se agrade de tu ofrenda. Habla con el Señor, amado, amada. Pídale perdón al Señor donde hay que pedirle perdón. Usted y yo somos privilegiados. Privilegiados de ser llamados, de participar de la gloria de Dios. Y mientras regrese al Señor, amado, en estos últimos tiempos nos queda es lo que dice la palabra. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Señor, yo quiero velar. Y en tu corazón está el anhelo, Señor, de que tu iglesia vele, Señor. En tu corazón está el pastor de pastores, el juez, nuestro redentor, ese Jesús maravilloso, Salvador y Dios. Que nadie se pierda, Señor. Tú anhelas, Señor, que cuando se abra la puerta y llegue ese llamado, no hayan más insensatos, oh Dios, que fueron llamados, Padre. Porque tu palabra dice que tú viniste, Señor, a salvar a los perdidos, Señor. Oh Dios, nos arrepentimos delante de tu presencia, Señor, y confesamos todos nuestros pecados. Cuéntale al Señor, díselos al Señor. Dile que te ayude, dígale que te perfeccione, dígale que tú quieres cambiar, que tú quieres ser diferente, que debes, dígale, yo debo tener una actitud, reconozco, Señor, quiero tener la actitud de Abel, no la de Caín. Debo tener la actitud de las vírgenes prudentes. Yo quiero, Señor, yo quiero también ser así. Y necesito tu ayuda, Señor. Necesito. No quiero servirte por obligación. Quiero servirte con amor, con gozo. Es un honor ser salvo. Es un honor, es un privilegio servirte. Gracias, oh Dios. Gracias porque nos permite servirte, Señor, aún siendo imperfectos. Pero gracias, Señor, por escogernos inmerecidamente. Es un privilegio servirte en la iglesia. Es un privilegio servirte como pastor, Señor. Es un privilegio, Señor, no merecido, Señor. Muchas gracias. Yo bendigo la iglesia, yo bendigo tu iglesia, yo bendigo los hermanos que están aquí y los que están conectados, Señor, en el internet y que no pudieron venir hoy o que están en otros países, oh Dios. Yo los bendigo, Señor. Llénalos de tu gracia, llénalos de tu paz. Bendígalos. Tu protección sea sobre ellos y sobre nosotros, oh Dios. Tu vallado, Dios, alrededor de nuestros seres queridos, de nuestras familias, oh Dios. Señor, nos rendimos y nos acercamos con confianza y con humildad, oh Dios de la gloria, reconociendo que todo viene de ti, Señor.
Gracias por la salud. Gracias por el techo. Gracias por el coche. Gracias, Señor, por esos ahorritos. Gracias, Señor, por esos trabajos. Queremos reconocer, oh Dios, que todo, absolutamente todo viene de ti, Señor. Mi alma te alaba, Señor, y te bendice, oh Dios. Derrama bendición sobre tu iglesia, Señor. Derrama, Señor, bendición sobre los hermanos que necesitan un milagro. Derrama bendición, oh Dios, sobre mis hermanos que necesitan sanidad, oh Dios. Derrama bendición, oh Dios, sobre mis hermanos que necesitan dirección, Padre de la gloria. Derrama sabiduría, oh Dios, sobre aquellos que la están pidiendo, Padre de la gloria, Señor. Derrama paz para aquellos que están confundidos, oh Dios, para aquellos que tienen inquietudes, depresiones, ansiedades, oh Dios. Tú eres nuestra paz. Tú eres nuestro refugio, Señor. Derrama bendición. Libéralos, oh Dios, de toda preocupación, oh Dios. Aquellos que han perdido el sueño, Señor, que lo recuperen en el nombre de Jesús de Nazaret. Fortaleza, Padre. Bendición sobre tu casa, Señor. Oramos con acción de gracias en el nombre poderoso del Rey, del Señor, del Salvador Jesucristo, que reina hoy y siempre. Aleluya. A Él toda la gloria, Señor. Toda la gloria. Y el pueblo de Dios dice: amén. Un aplauso, amados. El Señor me los bendiga, el Señor los guarde.